noches Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza y la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy vamos a tener un programa especial. Primero porque, bueno, hay mucha información concentrada a lo largo del fin de semana. Y en segundo lugar, bueno, este fue un fin de semana especialmente noticioso, ¿no? De hecho, tendremos que empezar con el pasado viernes. Y vamos a arrancar por allí. Vamos a arrancar por eso que yo he denominado, y lo digo con absoluta responsabilidad, pote de humo. El pote de humo para Keima. Mira, vale, digámoslo claro, ¿no? Batió varios récords el caso para Keima. En primer lugar, la orden de detención express para ser un alcalde electo. Bueno, lo insultaron en la mañana, al mediodía estaba amenazado y a primera hora de la tarde estaba preso. Preso y disfrazado, además disfrazado de terrorista del Medio Oriente detenido por las tropas gringas, ¿no? Chaleco antibalas, capucha en la cabeza, esposas. Tiempo récord, la detención. Y así como fue express la detención, fue también express la medida cautelar, el beneficio procesal que se le dio de casa por cárcel. Pero es que no habían transcurrido 24 horas de la detención. Lo digo con sorpresa, ojo, no estoy cuestionando, me parece excelente que la gente tenga acceso a ese tipo de beneficios si es procedente desde el punto de vista legal. Pero lo digo con sorpresa porque, como ustedes saben, también como yo, en nuestro país existen personas que tienen años, he dicho años, con una boleta de excarcelación en la mano y los tipos siguen presos. ¿Entiendes? Hay presos que tienen cáncer, hay presos que tienen tuberculosis, hay presos que se están muriendo de hambre, de mengua, de sida. ¿Y tú crees que ha sido posible que alguien les otorgue una medida cautelar? Pero al señor Paraqueima, repito, así como lo encarcelaron volando, también volando lo soltaron. Bueno, casa por cárcel, pues. Ciertamente sigue siendo cárcel, pero por supuesto, cuando tú ves la naturaleza del escándalo que se hizo con la detención, es tremendamente notorio. De hecho, hubo entre tantas publicaciones que esto generó, nuestros colegas del portal Crónica 1 publicaron este texto con este titular: normativa inconstitucional sirvió para acusar penalmente a Ernesto Paraqueima. Voy al texto. Si bien los comentarios esgrimidos por Ernesto Paraqueima hacia los creadores del mural fueron cuestionables, una pregunta surgió la tarde del pasado jueves en el ambiente: ¿es legal el proceso emprendido en su contra? A raíz de este hecho, el equipo de abogados de la ONG Espacio Público se reunió y analizó los diferentes textos legales que sirvieron de base para acusar penalmente a Paraqueima y determinaron que, si bien era meritorio de sanciones este sujeto, las mismas debían hacerse por vía administrativa, previo a una investigación y no por la vía penal. Dijeron los abogados: sabemos que sus expresiones, sus declaraciones fueron reprochables. Ellos tienen un deber de diligencia por ser funcionarios de alto nivel, pero este procedimiento no debió ejecutarse de la manera como se hizo. Antes había que realizar una investigación y establecer sanciones administrativas, dijeron los abogados.
Indicaron que en primera instancia el delito que le atribuyen a Palaqueima está tipificado en la Ley contra el Odio, norma que catalogaron como inconstitucional, ya que la misma no cumple con los estándares de derechos humanos de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y busca penar a quien vaya en contra de la postura política del gobierno nacional. Por ser una ley inconstitucional, la vía penal no es aplicable. La vía idónea es procedimientos administrativos previo a una investigación. El señor Palaqueima fue acusado de una vez. Esta detención es arbitraria, no hay delito sino infracción. Insistimos, sabemos que sus declaraciones fueron reprochables, pero el procedimiento no fue ajustado a derecho, refirió el equipo legal. A propósito de esta afirmación de que la ley contra el odio es inconstitucional por las razones que aquí arguyen los integrantes del equipo de abogados de la ONG Espacio Público, habría que añadir unos argumentos muy interesantes que ha venido desarrollando la colega Maripili Hernández, quien, como ustedes saben, fue alto funcionario del gabinete del presidente Chávez. Ella dice que todos los actos administrativos y jurídicos, pretendidamente jurídicos, de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, para ser válidos, tienen que ser refrendados en referéndum popular. Que todo lo que haga la constituyente, todo lo que hizo la constituyente, tiene que ser aprobado en referéndum constitucional, porque la constituyente puede estar por encima de todas las demás instancias formales constituidas, pero no está por encima del pueblo, no está por encima del soberano, y el soberano debe refrendar o negar en referéndum lo que la fulana constituyente hizo. Repito, esta es una tesis que le he escuchado no a ningún vocero de oposición, sino a la ex viceministra de Chávez, la colega Maripili Hernández. Otros datos sobre esta situación, datos, por cierto, preocupantes. Bueno, aquí tenemos la otra información de hoy. Fiscalía solicita casa por cárcel para Ernesto Palaqueima por trastorno depresivo. Este es otro dato. Quienes saben de eso, como ustedes saben, aquí hemos entrevistado en varias ocasiones a la presidenta de la Federación de Colegios de Psicólogos de Venezuela. Yo tengo una cercanía con esa comunidad. Hice varias consultas hoy y pregunté pues si era posible hacer un diagnóstico de trastorno depresivo agudo en 12 horas a una persona que acaban de detener. Por supuesto, consulté a 3 especialistas y los 3 soltaron la carcajada, ¿no? Me decían, Jesús, frente a un tema como ese, frente a un presunto caso de trastorno depresivo, hay que hacer diversas pruebas, no solamente análisis en consulta para determinar si el origen del trastorno es conductual. Hay también que hacer pruebas de otra naturaleza para determinar si hay un desequilibrio químico en el cerebro de esa persona. Y entonces poder establecer un abordaje psiquiátrico que implique medicación. Y eso no se hace en 12 horas. ¿Entienden? Por eso me llama la atención esta medida y la argumentación de la medida, porque me huele mucho a lo que se hacía en la, gracias a Dios, extinta Unión Soviética, que es la psiquiatrización de la política. Es decir, utilizar elementos psiquiátricos para tomar medidas políticas. En la Unión Soviética era al revés. Utilizaban la psiquiatría para declarar loca a la gente, para declarar locos a los adversarios políticos y entonces mandarlos a unas cárceles horrendas que allá les decían sanatorios. Bueno, y ahí se morían. Aquí utilizan la psiquiatría para dejar libres a las personas que tienen estas conductas, digamos, estrambóticas, como el señor Palaqueima. Otras informaciones sobre este caso. Tenemos el hecho
de que ciertamente es tremendamente cuestionable lo que afirmó el señor Paraquema sobre el mural diseñado por niños autistas, por niños con Asperger, y la manera como se refirió fue grosera y grotesca en su valoración de ese mural. Pero hay que ser muy claros en lo siguiente. El señor Paraquema estaba expresando una opinión detestable, formulada de manera grosera, y que perfectamente pudiera estar incursa en la violación de algunas normativas de la ley de protección a las personas con autismo. Es posible. Pero hasta ese momento era una opinión. O sea, es un delito de opinión. Y tú sabes lo delicado de eso como precedente. Voy a ponerles un ejemplo. Esta es una información del día de hoy. Una medida tomada contra un personaje también por un delito de opinión. Arquitecto fue señalado de instigar al odio por defender el patrimonio histórico de Cumaná. Esta nota también aparece en el portal Crónica 1. Voy al texto. Pese a ser presentado por el Ministerio Público y acusado de instigación al odio y creación de fake news, el columnista del portal web Aporrea, Servando Marín, fue excarcelado bajo régimen de presentación luego de que los fiscales de la Vindicta Pública indicaran que Marín usó las redes sociales y una convocatoria a una rueda de prensa en la que presuntamente incitaba al odio. Servando Marín, quien es arquitecto de profesión y presidente de la Fundación Ramón Badaraco, denunció el encarcelamiento injustificado por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Cumaná, y aunque no ofreció detalles de la situación, aseguró que fue torturado. La información ofrecida por familiares y allegados señala que fue el pasado domingo 30 de abril, cuando funcionarios del 6CPC se presentaron en la vivienda de Marín, ubicada en la urbanización El Bosque de Cumaná, y pretendieron llevárselo sin orden judicial. No obstante, al día siguiente Marín se presentó voluntariamente en la sede del 6CPC, en la que procedieron a detenerlo. Sin orden de aprehensión ni solicitud de un fiscal, y mucho menos responsabilidad de un juez, me detuvieron, detalló Servando Marín en un comunicado. Posteriormente se conoció que la razón para la detención fue el uso inapropiado, entre comillas, de redes sociales y la convocatoria a una rueda de prensa en la que presuntamente instigaba al odio para la creación de fake news o falsos positivos. Todo esto según el criterio de la policía. Marín ha denunciado el deterioro de espacios como el Callejón El Juncal, la Casa Alarcón y la necesidad de preservar patrimonios culturales e incluso ambientales como el río Manzanares, que en su opinión se han perdido en el tiempo. A Marín también se le señaló de la promoción de una organización anarquista y financiada por el imperio. Imagínense ustedes. El 2 de mayo fue presentado en los tribunales y el Ministerio Público habilitó 3 fiscales. Aunque no hubo elementos probatorios de la supuesta instigación al odio, a Marín le fue otorgada libertad bajo régimen de presentación cada 3 meses. Comparto con ustedes esta información porque es un ejemplo claro también de cuando una opinión de alguien, por capricho, ni siquiera de un juez, ni siquiera de un fiscal, por capricho de un policía, dice, no vale, es inaceptable, esa opinión es delito. Bueno, y va preso. Por cierto, el portal Aporrea, del cual esta persona es columnista, es un portal que, como ustedes saben, fue chavista durante mucho tiempo. Ahorita está enfrentado al gobierno del señor Maduro Moros. Finalmente, la última información de esta tarde. Inhabilitan políticamente a Ernesto Paraquema por 15 años. Esta información viene del portal Efecto Cocuyo. Voy al texto, abriendo la información. Curioso esto, ¿no? Porque resulta que lo inhabilita el señor Contralor, ¿no? El mismo Contralor que se le pasó por delante toda la corrupción monstruosa, ¿no? De PDVSA, todo el tema de las criptomonedas, todo este desastre inmenso ocurrió sin que la Contraloría dijera aquella famosa frase del pollito, pío. No dijeron ni pío, ¿no?
entonces es el Contralor quien aplica esta medida. Dice así: Ernesto Parecaima, ahora exalcalde del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzoátegui, fue inhabilitado por 15 años para ejercer cualquier cargo público, sanción que le impuso este 8 de mayo, hoy, el Consejo Moral Republicano. Este señor está inhabilitado desde este fin de semana para ejercer cualquier cargo público por 15 años, dijo el Contralor General Elvis Amoroso durante una reunión del Consejo a la que asistieron también el Fiscal General Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Desde el momento que es detenido y trasladado en la audiencia mostró que estamos ante una persona que sufre de trastornos neurológicos y está medicado. El Ministerio Público solicita una medida cautelar que implica el arresto domiciliario, agregó Amoroso este lunes. Repito porque es increíble. Esta frase está entrecomillada, así que se supone es una afirmación directa del señor Amoroso. Desde el momento que es detenido y trasladado, en la audiencia mostró que estamos ante una persona que sufre de trastornos neurológicos. Ni siquiera dice que tiene trastornos conductuales, ni siquiera dice que el tipo se portaba mal, sino que tenía trastornos neurológicos. O sea, alguien allí, el señor Amoroso o alguien, tiene la capacidad de hacer resonancias magnéticas con los ojos. El tipo le miró el cerebro y dijo, tiene un trastorno neurológico. Me acuerdo tanto de aquel otro fiscal, poeta también, que decía que él le veía los ojos al testigo estrella y sabía si era verdad o si era mentira. Este es más apretado todavía, este no le ve los ojos, este le ve el cerebro. Bueno, ¿qué es lo criticable acá? Que la inhabilitación política no puede seguir siendo manejada como una medida administrativa. Quitarle los derechos políticos a un ciudadano, incluso a un ciudadano como Parecaima, es una decisión que corresponde a un juez en sentencia firme. No de otra manera lo establece la ley y la Constitución. La inhabilitación política es una medida accesoria, complementaria. Alguien dice, fulano de tal es un asesino X, está probado así, y en consecuencia ese asesino no puede tener cargos públicos. Entonces la medida accesoria es la inhabilitación. Pero esto así está rechazado, ¿no?, por diversos especialistas, porque ha sido, como ustedes saben, una forma express del gobierno de deshacerse de posibles competidores. Fulanito, 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 está inhabilitado. Apenas un candidato empieza a levantar puntos, págate, lo inhabilitan. Así es muy fácil. Entonces, como se ha criticado en esas ocasiones, lo lógico, lo congruente es criticarlo también en este caso. La sanción que le corresponde a este señor debiera ser el resultado de una investigación, de un juicio en sentencia firme por parte de un tribunal. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Para que quede extremadamente claro que lo que ocurrió el jueves y el viernes la semana pasada con este señor no es el inicio de ningún proceso de higiene política contra la chabacanería y el abuso. No, mano, fue un pote de humo. Un pote de humo para tapar varias cosas. Por ejemplo, para tapar la protesta enardecida de los trabajadores venezolanos, todos, chavistas, opositores, jóvenes, viejos, adultos, activos, jubilados, todos los trabajadores venezolanos, por los precarios anuncios antisalariales del señor Maduro Moros en el 1 de mayo. Y además una cosa muy grave que vamos a ver en el siguiente segmento del programa. La respuesta que ha estado dando el gobierno a esos reclamos del 1 de mayo para acá. Gravísimo. Entonces, para que no veamos cómo le dieron unos empujones y unos golpes a los maestros en Los Teques, para que no veamos la situación de hostigamiento que sufrieron los docentes en Trujillo, para que no veamos el maltrato, el vejamen perpetrado a los docentes en San Juan de los Morros. Entonces teníamos el show de Parecaima. ¿Qué tal? Vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional.
Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al final del segmento anterior que el pote de humo para Queima había servido para el gobierno para desviar la atención del justo reclamo de los trabajadores en general, pero fundamentalmente los docentes y los trabajadores del sector salud ante los estíticos anuncios en materia salarial hechos por el señor Maduro Moros el 1 de mayo. Pero no solamente eso, no solamente el malestar. Recuerden ustedes la conmoción que generó el que en la misma marcha chavista, en la misma marcha pesuvista, cuando está el señor Maduro diciendo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Entonces los trabajadores que estaban ahí obligados dijeron, ¡no! Y lo hicieron además con las manos para que estuviera claro, pues que no era que alguien alteró la banda de sonido. Entonces Maduro dice, bueno, aprobado. Eso generó con risas en mucha gente, pero dentro del chavismo generó conmoción. Eso fue lo que provocó que de la noche para la madrugada siguiente el señor Maduro anunciara un incremento en uno de los bonos para tratar de bajar el malestar. Pero no solamente fue eso, es que la reacción que se produjo de inmediato fue enérgica por parte de los trabajadores y desgraciadamente la respuesta que hubo del sector oficial fue represión pura y dura. Voy a compartir con ustedes algunos de los titulares que se generaron en esos días y que desgraciadamente pasaron por debajo de la mesa por efecto de la cortina de humo para Queima. Un tuit del Servicio de Información Pública decía así, esto fue el pasado jueves: funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana agredieron a un grupo de jubilados y sindicalistas que estaban protestando este jueves en la autopista Francisco Fajardo en Caracas. El hecho fue denunciado por la ONG Provea y la Asociación de Profesores de la UCB. Esta situación generó impacto porque la policía intentó incluso llevarse arrastrado a uno de los jubilados que estaba sirviendo de vocero en la protesta, y la enérgica reacción de los trabajadores que fueron y lo rescataron, se lo arrebataron de las manos a los efectivos de la PNB. Eso fue registrado y eso, por cierto, circuló en el exterior con profusión. Acá funcionó la cortina de humo para Queima, para tapar este tipo de cosas. Pero no fue el único caso de respuesta represiva al reclamo, al justo reclamo de los trabajadores. El diario Los Andes nos trae esta información. La señora Yelixa Santaella, no es un chiste, es en serio, la ministra de Educación, estuvo de visita el pasado 5 en Trujillo. Los educadores, por supuesto, fueron al evento donde ella supuestamente iba a estar para exigirle, en tanto que representante del patrono Maduro, del patrono gobierno, del patrono Estado, un sueldo decente. Comparto con ustedes la nota rápidamente. Trabajadores activos y jubilados del sector de educación desarrollaron una protesta frente al Foro Bolivariano de Valera, donde esperaban ser atendidos por la ministra de Educación Yelixa Santaella, quien en su visita a Trujillo tenía pautado un evento gubernamental en dichas instalaciones. En horas de la tarde, los docentes que manifestaban indicaron que la actividad gubernamental, a raíz de la protesta de los maestros, fue reprogramada para otro lugar. Es decir, se escondieron, pues se llevaron a la ministra para otro sitio, dejando sin efecto las intenciones del magisterio trujillano de poder plantearle a la alta funcionaria sus requerimientos salariales. En vehículos del cuerpo de policía
Fueron trasladados parte de los docentes que se encontraban dentro del Foro Bolivariano hacia otro lugar al encuentro con la ministra Santaella, reprogramado para otras instalaciones. La coalición magisterial ya suma 4 meses en protesta, exigen mejoras salariales y han considerado insuficientes los anuncios realizados por el presidente Maduro el pasado 1 de mayo. Manifestaron los trabajadores que después que se llevaron a unos cuantos docentes que estaban allí obligados, presionados, los maestros que habían ido a protestar fueron hostigados, por así decirlo, por efectivos de la fuerza pública. Radio Fe y Alegría nos trae también este despacho con fecha 2 de mayo desde el estado Guárico. Desde Guárico rechazan agresiones a trabajadores en este 1 de mayo. La directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería en el estado Guárico se pronunció en rechazo a los maltratos sufridos por algunos trabajadores durante la marcha de este 1 de mayo en San Juan de los Morros. Petra Malavé, presidenta del gremio, declaró a Radio Fe y Alegría que no se explica cómo funcionarios militares y policiales se prestaron para impedir la marcha de los trabajadores, que ya tenían un permiso y durante el recorrido presuntamente fueron golpeados varios trabajadores manifestantes. Nos cerraron todas las rutas porque se había pasado que era el recorrido desde la imagen de José Gregorio Hernández hasta Los Amanes. Se había pasado para solicitar el permiso respectivo, aclaro. Ya en la noche ellos tenían bloqueada toda la parte de Los Amanes, es decir, la parte que se había permisado justamente. Entonces íbamos a hacer nuestro recorrido hasta la Plaza Francisco Torrialba y por supuesto a la altura de la Panadería La Estrella nos conseguimos con un piquete de la Guardia Nacional, donde no dejaron pasar a los trabajadores y se subió por la Santa Rosa, donde había otro piquete. Hubo maltratos tanto a trabajadores de la parte educativa como del sector salud. Esto fue en Guárico. Ya les he hablado de Caracas, les he hablado de Trujillo, les he hablado de Guárico. Este titular es todo un poema. Concejales del PSUV atacaron protestas de maestros en Los Teques. Esta nota vino en el diario Tal Cual con fecha 3 de mayo. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, René Zapata, denunció que concejales del municipio de Guaycaipuro, en el estado Miranda, atacaron una protesta de maestros que se realizó en horas de la mañana en Los Teques. Zapata informó que 2 docentes que protestaban en Los Teques resultaron heridas, 2 maestras. Arremetieron contra nosotros el concejal Francisco Troscones y otros más. Hay 2 docentes heridas, afirmó. Dijo que pese a tratarse en su mayoría de mujeres, los oficialistas, la mayoría hombres, se aclara, las golpearon cuando protestaban pacíficamente en la avenida Bermúdez de la ciudad. El miércoles en horas de la mañana, educadores, trabajadores del sector salud, pensionados y jubilados denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro se burla de la clase trabajadora al no incrementar el sueldo mínimo. Asimismo reclamaron que con esta acción queda en evidencia que a Maduro no le interesan los trabajadores de este país. Esto fue el 3 de mayo. Bueno, hoy, lunes 8 de mayo, tenemos también la información de que docentes mirandinos marcharon nuevamente en la ciudad de Los Teques. Para entender por qué fue nefasto, grave, oportunista el dacazo informativo con el caso Paraqueima, tenemos que ver qué fue lo que trataron de tapar. Y bueno, simplemente estoy compartiendo con ustedes Los Teques, Guárico, Trujillo, Caracas, para hablarte solamente de 4 notas que recogí, pero si nos ponemos a revisar el resto del país, nos vamos a encontrar con mucha otra información. Y esto es muy delicado, esto es muy peligroso. Si el gobierno de verdad, cree que se puede jugar la carta de la represión pura y dura para enfrentar el reclamo salarial, podemos entrar en una dinámica extremadamente delicada, potencialmente grave, peligrosa. Yo no quiero eso. Nadie que quiera este país quiere eso. Yo creo que es demasiado claro, o debería ser demasiado claro para el gobierno, que el reclamo salarial, en primer lugar, que es justo, ¿no? Demonios. Venezuela tiene el 4º peor salario mínimo del planeta. Solamente le ganamos a Uganda, Ruanda y Burundi.
Tenemos el peor salario del hemisferio, peor que el de Haití, peor que el de Cuba. El reclamo es justo. Además, el reclamo es un reclamo que une a toda la base trabajadora, ¿no? Tú sacas el puñito de gente que está enchufada en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, sacas a esos 20 tipos y tienes a todo el resto de los trabajadores venezolanos unidos en el reclamo salarial. Intentar jugarse la carta de la represión es una provocación grotesca que puede llevar a todo el país a una situación que nadie quiere. Los trabajadores han sido muy maduros con S, maduros de madurez, no de madurismo, muy sobrios, muy conscientes en su reclamo y en sus formas de lucha. No intenten descarrilar este justo reclamo utilizando, repito, la represión para amedrentar y los potes de humo para silenciarla. No les va a dar resultado, pero sí pueden generar grandes males para todo el país. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno vamos a estar hablando del tercer factor noticioso de este fin de semana, que es el tema de la migración pobre, el éxodo pobre, la diáspora pobre venezolana. ¿Cómo decirlo, vale? Ya no basta ni con huir del país. Gente que sale de Venezuela buscando una vida mejor, lo que encuentra es una muerte horrible. Y aquí, bueno, la oposición organizando sus primarias. Y el gobierno, bueno, con el striptease de la corrupción, ¿no? Ay, que hoy agarraron a uno, que mañana agarraron a otro, que no sé qué cosa. Y los temas de fondo que tienen que ver con la solución de estos conflictos, bueno, parece que fuera otro país. De todo eso vamos a hablar al retorno. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde, 2 de 1, con su cantante favorito. Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Quisiera decir tu nombre. 2 éxitos y un artista. Por el gigante Rumbos. Siempre contigo, gigante. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 630819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza
Chao, Dani. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y detallada. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:34. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Evelyn Martínez, quien es coordinadora general del Radar de los Barrios, nos informa que hay un intenso cacerolazo en varias zonas del 23 de enero. En este momento. También es necesario reafirmar que durante todo el día ha habido una situación muy, muy delicada en la otra punta de Caracas, en el este popular caraqueño, en Petare. La gente del barrio José Félix Rivas ha pasado todo el día protestando por lo que denominan que son atropellos y excesos represivos de la Policía Nacional Bolivariana. Estoy poniendo estos ejemplos que están ocurriendo, no son inventos de alguien, para reafirmar lo que acabo de decir. Estamos en un momento de crispación social muy grande, de malestar económico muy profundo y de orfandad política inmensa. El pueblo chavista, el pueblo que alguna vez creyó en las promesas de redención social de Chávez, en la igualdad, ¿no?, que Chávez ofreció hace 24 años, en la guerra a la corrupción, ¿no? Hoy se encuentran con que Venezuela es el país más desigual de toda su historia, que la corrupción, es tan protuberante que el gobierno tiene que lanzar una campaña a propósito de eso. Y además no hay una relación afectiva entre la dirección del PSUV, la dirección del gobierno y la base chavista. Recordemos, el chavismo no solo es un movimiento político, no solo está muy lejos de ser un aparato político. El chavismo fue esencialmente una vasta emoción popular en torno a una figura carismática. Pero esa figura no está y la vasta emoción popular ya no existe. ¿Tú me entiendes? Entonces, repito, intentar jugarse la carta de la represión frente al reclamo salarial y frente en general al reclamo popular es una temeridad. Y vamos en este tercer segmento a hablar del tema de la migración. Ustedes recordarán que el pasado viernes tuvimos también, es nuestro trabajo. Si usted se pasea por el dial y ubica la mayoría de los espacios que eran antes informativos, se va a encontrar con que fulanito de tal, colegas muy decentes, gente muy seria, gente muy meritoria, pero tú escuchas sus programas y son magazines, son revistas de entretenimiento, ¿no? Algunas muy amenas, ¿no? Pero en horarios claves, cuando la gente pone el radio es para enterarse de lo que está ocurriendo, en la mañana, al mediodía, en la tarde cuando está en la cola de regreso, lo que escuchas es cuentico, chisme y tal. A menos, por supuesto, que pongas el noticiero de Rumbos, ¿ves? A menos que pongas, gente profesional y seria que hace su trabajo. Pero nuestro trabajo es contribuir a eso, para que ustedes tengan elementos para saber por dónde van las cosas. Por eso el viernes pasado hicimos un programa y nos trajimos como entrevistado a el padre Alfredo Infante, quien fue fundador y el primer director del Servicio Jesuita de Refugiados. Alfredo es el provincial de los jesuitas hoy en nuestro país.
Y Alfredo hizo un análisis interesantísimo de lo que estaba pasando desde Chile, en la punta sur del continente, hasta la frontera con Estados Unidos. Nos demostró Alfredo Infante la crisis que se está produciendo. Nos demostró cómo gobiernos que se dicen de izquierda y gobiernos de derecha, el gobierno de Boric en Chile, gobiernos de Boluarte en Perú, utilizan ambos, así uno sea de izquierda y el otro de derecha, utilizan ambos la carta nefasta del odio al migrante para tratar de recuperar puntaje y de aglutinar a su sociedad en torno a la postura xenofóbica. Nos dijo, en Chile hay un tremendo problema. Y fíjate tú, 48 horas después pierde Boric las elecciones sorpresivamente en la elección de los constituyentes en Chile. Nos dijo de la crisis que está enfrentando Boluarte y que la llevó a militarizar la frontera y a generar toda esta situación de caos. Y efectivamente, 48 horas después, el gobierno venezolano tuvo que mandar un avión para rescatar a un grupo de 100 y pico de migrantes venezolanos que estaban atascados entre la frontera, entre el dispositivo militar chileno y el dispositivo militar peruano. Ahora, ¿a dónde va esta gente? Soloaya nos está saludando desde el departamento del Huila, Colombia, específicamente desde la ciudad de Neiva. Andrés Girón y familia, un gran abrazo. Bueno, estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de eso. ¿De qué están haciendo los venezolanos? Bueno, todos los países de América Latina están en esa situación. Y además, primera vez que en muchísimo tiempo, las 5 economías más importantes de la región están en manos de gobiernos socialistas o progresistas de izquierda o de centroizquierda. Y los venezolanos que salieron huyendo de un régimen que se dice de izquierda están muy preocupados cuando dicen, bueno, estamos aquí en Colombia tranquilos y de repente gana Petro. ¿Para dónde nos vamos? Así ese gobierno de ese país diga ser de izquierda, como el caso de Boric, que es un gobierno de izquierda, pero que está enfrentado a Maduro y denuncia a Maduro y critica públicamente a Maduro, pero la gente dice, no, este es un gobierno de izquierda, yo mejor me voy de aquí. ¿Para dónde se van? Bueno, agarran hacia arriba, agarran hacia el norte, atraviesan América Latina, atraviesan Centroamérica, atraviesan el Darién y van a dar a Estados Unidos. El domingo publicó el New York Times, uno de los periódicos más importantes de ese país, un reportaje sobre lo que estaba ocurriendo en la frontera sur, concretamente en Texas, en un pueblo que tiene el muy racista nombre de Brownsville, es decir, la Villa de los Marrones. Es un pueblo que está muy cercano a la frontera mexicana y con una presencia hispana importante. Allí la patrulla fronteriza habilitó lo que ellos llaman un centro de procesamiento de migrantes. Queda en un estadio de béisbol. Tienen capacidad para 4.500 personas y ya tenían más de 6.000. Y estaban ya sobresaturados, hacinados. Brownsville es una localidad que tiene unos 500.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Es decir, es más chiquito que Katia, ¿vale? Para decirlo claro, para que tengan una idea. Bueno, en ese pueblo con más o menos 500.000 habitantes, había más de 6.000 migrantes y según la patrulla fronteriza, 2/3 partes son venezolanos. Bueno, ese es el mismo pueblo. Mientras yo estaba leyendo ese material, llega la información de que frente a ese centro de refugiados estaban sentados en la acera unos migrantes. Ya habían pasado por el centro de procesamiento, tenían en sus manos incluso los boletos para ir al destino donde iban a ser definitivamente atendidos, y se produce la masacre, pues, la masacre, el atropello brutal que generó hasta ahora 8 muertos y una buena cantidad de heridos, de los cuales 7 son venezolanos. De los 8 muertos, 7 son venezolanos.
repito, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto, si usted junta, entendamos, a nosotros nos acostumbran a que la información nos llega fragmentada. Entonces la gente piensa en una cosa o piensa en la otra, ¿no? O piensa en la supuesta guerra anticorrupción del gobierno o piensa en la disputa de las primarias opositoras. Pero nadie nos ha enseñado a integrar la información. Quiere decir, caramba, 1 más 1 son 2, más 1 son 3, más 2 son 5. Por favor, yo les ruego que integren esto. En Venezuela tenemos a los trabajadores ganando $5 al mes. En Estados Unidos, un trabajador sin papeles, contratado a destajo y de manera subrepticia, gana entre 10 y $14 la hora. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a esa persona, no chico, regrésate para el país? Anda, vente para Venezuela, para que disfrutes la gloria de ganar $5 al mes? ¿Me entiendes? O sea, hay que juntar, hay que integrar lo que hablamos en el segmento anterior y lo que estamos viendo ahora. Esta tragedia, no de otra manera se le puede denominar, esta tragedia de tener a millones de venezolanos regados por todo el continente. Salieron a buscar una vida mejor y lo que están encontrando es una muerte horrible, porque ojo, no solamente son los 8 asesinados de Brownsville allá en Texas, no, es el gentío que está siendo asesinado a cada rato en Perú, en Colombia, en Ecuador, o la gente que es presionada en el norte de México, los hombres, para que se incorporen como carne de cañón a las bandas paramilitares de los carteles de la droga, o las mujeres que son obligadas por las bandas, incluyendo el Tren de Aragua, para meterlas en el oscuro mundo de la prostitución. Estoy hablando de eso, hermano. Y bueno, son gente, pueden ser nuestros hermanos, nuestros parientes, porque en cada familia hay por lo menos un caso de alguien que tú sabes que está afuera, pero no sabes cómo estará. Disculpen, vamos a la última pausa comercial y al retorno vamos a estar viendo cómo todo esto junto, ¿no?, configura una situación ciertamente peligrosa, que no puede ser afrontada con la frivolidad con que la clase política está manejando estas cosas. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Andrea González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Diela Goncalves nos informa que hay algunos problemas para ubicar la emisora en internet. Te doy un dato nuevo, ¿no? Esta web es nueva, www.radiorumbos670.com. Repito, www.radiorumbos670.com. Está nuevecita, está de paquete y se escucha perfecto. Repito, www.radiorumbos670.com. Les decía entonces que esta situación compleja, vista de manera integral, y yo lo digo, mira, sin ánimo de irritar a mis queridos amigos dirigentes de los partidos de oposición, yo lo digo sin ánimo de respetar a los señores que tienen hoy responsabilidad en el gobierno, pero de verdad,
como ciudadano, como venezolano, como demócrata, tengo que decirles que desde afuera la impresión que dan unos y otros es de una inmensa frivolidad. Mientras están ocurriendo estas cosas, mientras al país le están diciendo, sí, mira, cálate, sacrifícate, ¿no? Por un salario de $5.2 al mes. Ya veremos más adelante. Es más, te piden que les tengas lástima. Estoy pariendo para pagarles eso, como que si lo estuvieran sacando de su bolsillo, por el amor de Dios. Entonces le dicen a la gente eso, te voy a dar un sueldo de $5.2 al mes. ¿Ves? Y por otro lado, tienes este drama, ¿vale? Este drama de tener a millones de venezolanos expuestos al peligro, expuestos al dolor, expuestos al crimen, expuestos a la muerte. ¿Ves? Anteayer apenas, vale, unos se quemaron vivos allá en Ciudad Juárez, ahora otros los atropellan en este pueblo de Texas, más todo lo que está pasando todos los días en América Latina. Mira, es muy, muy peligroso, muy peligroso. La crisis de ingreso en Venezuela y la criminalización y hostigamiento a nuestra migración, a nuestra diáspora pobre en el continente, todo eso junto genera una situación compleja. Mira, se lo quiero decir con mucho respeto a los dirigentes políticos de la oposición y del gobierno. No se imaginen que esto es un tema de titulares en las agencias de prensa internacionales. No. Esto es un tema de angustia todos los días en los ranchos, en las humildes casas, en las humildes viviendas, en los apartamenticos, ¿no? Donde viven los sectores populares de Caracas y de todas las ciudades del país. Porque toda familia tiene a alguien fuera, en condiciones ciertamente precarias. Entonces tienes ese tema, la angustia. La gente vive con el corazón en la garganta, mano, en la boca. La gente vive con el alma en vilo. Porque tú no sabes cuándo, la próxima vez que ocurra algo, en Lima, en Arica, en Tacna, en Ciudad Juárez, en El Paso, te va a llegar la noticia de que el siguiente cuerpo flotando en el río Bravo es de alguien que tú conoces o de alguien de tu familia. La gente está literalmente con el alma en vilo. Pero además hay otro tema, además de la angustia existencial, está el tema del estrés económico. Mira, se los voy a decir clarito. Las remesas con las cuales medio lograba sobrevivir una buena parte de la población venezolana pobre, porque ustedes lo saben mejor que yo, en Venezuela circula una cantidad de dólares inmensa que se pueden dividir en dos grupos. Los dólares que tienen en gran cantidad los enchufados, que eso viene por la corrupción, viene por el tráfico de distintas naturalezas X, ¿no? Por el acceso a información privilegiada y el acceso físico a la divisa, ¿no? Y los dolaritos escasos que tienen los pobres, ¿de dónde vienen? Vienen de las remesas. Casi que tengo que decir, venían de las remesas, porque los primeros empleos que se llevó por el medio, la pandemia, fueron los empleos precisamente que manejaban los migrantes informales. Los trabajadores de la calle, los acomodadores de carros, los limpiadores de parabrisas, los mesoneros en el mejor de los casos, todos esos empleos fueron los primeros que se llevó la pandemia. Entonces se restringió severamente el aporte que esas personas podían enviar a sus familias aquí en Venezuela. Pero se pensaba, en lo que termine la pandemia, vamos a agarrar un respiro. Bueno, no fue así, porque en lo que termina la pandemia, lo que ha venido es esta espiral de criminalización del éxodo venezolano, de la migración venezolana. Lo que ha venido es el endurecimiento de las normativas internas de los países y la militarización de las fronteras. Eso fue lo que vino al final después de la pandemia. Entonces, esas remesas o se han extinguido o han disminuido severamente.
¿Entiendes? Entonces, la familia pobre venezolana tiene hoy la angustia por no saber si el pariente está vivo, muerto, secuestrado, perdido, extraviado o en qué condición. Y además tienen el estrés económico de que ese dinerito que al cambio significaba por lo menos un poquito más, para no depender exclusivamente de la malvada Bolsa Club, bueno, ya no está o se ha disminuido mucho. Todo eso genera una situación, repito, de mucha angustia, de mucha ansiedad social. Y para colmo, entonces, eso tiene un factor adicional que le sirve de marco a todo esto, que es la obscena exhibición de dinero que hace la clase política, sobre todo los oficialistas. Aquella cosa horrenda, tan horrenda que el gobierno mismo ha tenido que salir a decir, no, porque vamos a tomar medidas y tal, y tomaron su propia operación Tum Tum. Pero el país sabe que eso es contra un grupo, pero los otros grupos siguen dándose la gran vida, ¿entiendes? Y lo hacen restregándole ese dinero en la cara a la gente. Le han bajado el volumen, por cierto, le han bajado el volumen. La compra de carros millonarios, ¿no? En esas casas donde uno pasaba al frente y uno decía, pero bueno, es que cada camioneta esa vale lo que yo puedo ganar en 5 vidas. Bueno, parece que ha bajado la venta, la gente se está cuidando un poquito más. Los corruptos pues se están cuidando un poquito más. Los restaurantes costosísimos parece que están un poquito más desiertos. Sin embargo, el tema de los conciertos sigue, ¿no? Y el tema de la venta de del gueto alrededor de la tarima a precios exorbitantes también sigue. Entonces, todo eso junto, ¿no? Y dijo, eso es el caso del gobierno, pero la oposición también. El cogollo opositor le acaba de aprobar al Departamento de Estado acceso a cuentas de más de 340 millones de dólares. El tema de monómeros no ha sido resuelto, no le han dicho al país, mira, pasó esto y esto y esto, los responsables son fulano y fulano y los sancionamos de esta y de esta manera. No, ahí están, viviendo bien aquí o afuera, ¿no? Chicos, se da el caso, en lugares en Madrid, hubo incluso una protesta de la gente que trabaja en el sector inmobiliario, porque tanto los corruptos del ala chavista como los luchadores por la democracia, entre comillas, que están allá exiliados, no me refiero a los exiliados de verdad, ni a los migrantes de verdad, me estoy refiriendo al cogollo. Pero llegan a comprar cash, ¿me entiendes? Entonces desataron una burbuja inmobiliaria en Madrid. El costo del metro cuadrado en algunas zonas, en las zonas de más lujo, en el barrio Salamanca, se disparó por el factor Venezuela, de esa Venezuela. ¿Ves? Entonces, repito, mientras que en nuestro país la inmensa mayoría está o dentro de Venezuela ganando $5 al mes, o fuera de Venezuela pasando trabajo y exponiéndose a muerte horrorosa. Mientras eso está pasando, la clase política, ¿vale?, vive a cuerpo de rey. Nunca habíamos tenido un país tan desigual, y eso es violencia social. ¿Ves? Eso genera, agrava, profundiza el malestar, y yo no quiero que a mi país le sigan pasando cosas horrendas. Por eso en el programa de mañana vamos a hablar exactamente de qué podrían hacer, de qué tenemos nosotros los ciudadanos que reclamar a la clase política que haga para bajar la presión a este estado de cosas, para desactivar esta bomba de tiempo y para trabajar todos juntos a hacer de este país un país por lo menos vivible. A mí me da risa cuando se dicen, no, vamos a la Venezuela potencia.
y lo que hacen es desmantelar a Venezuela. No, chicos, yo no quiero una Venezuela potencia, yo quiero un país funcional, un país normal, un país, sí, eso, que funcione, que los servicios públicos funcionen decentemente, que los mecanismos institucionales de relación del Estado con la sociedad funcionen decentemente. Yo no estoy diciendo, vale, no, una cosa, que no haya corrupción. No, vale, pero que la corrupción sea la excepción. Que la corrupción sea el camino verde excepcional, no el modo de vida del Estado. ¿Entiendes? Eso es perfectamente posible. Venezuela fue en algún momento uno de los países con ingreso per cápita más alto del mundo. Venezuela fue en algún momento la vanguardia de la modernidad en América Latina. Eso lo fue Venezuela. Y puede volver a hacerlo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y ustedes me dirán, pero con estos políticos. Bueno, chicos, sí, con estos, no tenemos otros. Yo quisiera que tuviéramos aquí a Angela Merkel. Pero no es así. Son estos los que tenemos y nuestro deber como ciudadanos es ejercer legítima presión democrática para que estos tipos hagan su trabajo como tienen que hacerlo. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.